Hoy con otra musicalización, pero es el taller de cine y filosofía de Augusto Ricardo. Como cada semana nos trae algún director, alguna peli, alguna serie, alguna idea para conversar un rato. Le vamos a preguntar primero cómo anda, cómo debe hacerse. Y segundo, ¿qué es lo que estamos escuchando? Y no estamos escuchando George Baker, Little Green Bag, que es la que siempre escuchamos. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Encantado Augusto? de estar acá. Igualmente. Sí, como siempre. Me gusta cuando me traes alguna canción nueva porque algo significa. Algo significa siempre, sí. Me encanta porque comenzamos de manera épica, Sí, ¿no? Tiene igual. algo épica la canción. Tal cual. Lo que estamos escuchando es una canción del soundtrack de la película El Castillo en el Cielo, película de Miyazaki del año 86, de la que vamos a hablar a continuación. Ajá. Y lo quería traer como enlace a lo que fue la columna anterior que Ajá. hicimos, que le dedicamos a Miyazaki, que hablamos un poco de sus inicios en la animación, su primer largometraje que fue Lupin III, y su primer película que dijimos eminentemente miyazakiana, porque era la primera película que él pudo hacer con casi absoluta libertad creativa, hizo el manga, es decir, la historieta, y también dirigió la adaptación animada. Entonces se encargó como un poquito de todo. Entonces es su primer película bien de autor. Y además, entonces con esto linkeamos con el encuentro anterior, Nausicaa del Valle del Viento, que es su primer película, Sí. es también su primer colaboración con Joe Hisaishi. Ajá. ¿Quién es Joe Hisaishi? El autor de la música que estamos escuchando. Ok. Que va a hacer la música de todas las películas de Hayao Miyazaki, Bien. de otras producciones de Estudio Ghibli, Ajá. y como dato de color, es también quien hace la música de varias películas de otro director japonés que se llama Takeshi Kitano, Ajá. que hemos hablado en alguna oportunidad acá en las columnas. Eso no es muy común, ¿no? Que siempre la misma persona te haga la música de tus películas. En general se contrata a alguien para cada caso. Exactamente, Ajá. no es para nada común. Ok. Habla también de quién es Miyazaki, de qué es Estudio Ghibli, y es algo que también contribuye a que uno... Miyazaki es de esos autores, a pesar de hacer películas animadas, que si yo te muestro una escena, una imagen, automáticamente decís Miyazaki. Claro. Lo identificás. Pasa en general con lo que es Estudio Ghibli. Ajá. Yo te muestro una imagen y por ahí te puede parecer de Miyazaki, de otro, pero te das cuenta enseguida que es de Ghibli. Bueno, eso también ocurre por la música. Yo te pongo, para quien conozca la obra de Miyazaki, cualquiera de estas canciones y rápidamente la identificás. Claro. Por ahí no sabes de qué peli es, pero esto es de una peli de Miyazaki. Claro. Porque al ser siempre el mismo autor, si bien por supuesto va haciendo distintas cosas, la música siempre tiene ese toque de Hisaishi. Entonces, me parecía interesante arrancar por Hisaishi, que no lo habíamos mencionado en el encuentro anterior, y es quien nos va a acompañar en toda la música de toda la obra de Miyazaki. Bien. Te decía el detalle de Takeshi Kitano, porque así como uno asocia Miyazaki a películas de animación, películas infantiles, películas muy tiernas, de aventuras, Takeshi Kitano es cine de yakuza, completamente violento, sangre, violencia, nihilismo. Digo, entonces Hisaishi aparece como un puente entre los dos. Bien, mira vos. Che, esto de que vos decís que te muestra una imagen y ya te das cuenta que es Miyazaki o Estudio Ghibli. ¿Se lo podemos adjudicar a algo? Digo, ¿qué es lo que caracteriza, cuál es la firma de Miyazaki en su animación, en su obra? Los colores pasteles, Ajá. cierta utilización de la animación que nunca es por computadora. Ajá. En las últimas producciones incorporó elementos de lo que se conoce como animación por ordenador, Claro. pero siempre él recupera el dibujo clásico a lápiz. Mirá vos. Al contrario de Disney, que rápidamente agarró las tres dimensiones y todo. Digo, ¿no? Sí. Entonces, Miyazaki, al mismo tiempo, la combinación de lenguajes, una película como El Increíble Castillo Vagabundo, combina distintos estilos de dibujo y es como hecho estético. Claro. Que ocurre. Uno rápidamente lo identifica, como si te pasara de repente un plano de Hitchcock. Yo te muestro una escena de Hitchcock y vos por ahí no la viste, pero reconoces en el estilo que es Hitchcock. Claro. Con Tarantino, también. Yo te muestro una imagen y vos te suena tarantinesca.
la imagen, por más que no hayas visto la película, etcétera. Ujú. Ocurre con los autores. Claro. Es una marca registrada, está en una serie de elementos en la combinación, pero no está en ningún lugar. Ujú. ¿No? Es como la combinación, la articulación de varias cosas. Bien. Nos metemos entonces en Castillo en el Cielo, película de Miyazaki. Exactamente. Nos habíamos quedado en Nausicaa del Valle del Viento, Ujú. ¿no? Su primer película de autor, año 84, y lo que va a ocurrir entre el año 84 y el año 86, que es el estreno del Castillo en el Cielo, es la creación de Estudio Ghibli. Ujú. Habíamos hablado cómo Miyazaki, si bien había podido laburar más o menos bien con productores, siempre estuvo más o menos bien. Claro. Entonces se junta con uno de sus amigos e ídolos, que es Isao Takahata, Ajá. que falleció hace muy poquito, director también, guionista, dibujante de cine de animación. Su película más conocida es La tumba de las luciérnagas, hecha también dentro de Estudio Ghibli, y deciden fundar esto que se conoce como Estudio Ghibli. ¿Qué Ujú. es Estudio Ghibli? Surge como una productora Ujú. en la cual Miyazaki está muy preocupado porque ve que Nausicaa del Valle del Viento es un éxito, que hay dinero por todos lados y le está llegando muy poco, o que no puede controlar exactamente Claro. qué es lo que le corresponde por la exhibición, difusión, etcétera, etcétera. Entonces deciden con Takahata fundar su propia compañía. Y controlar sus productos. Exactamente. Ujú. ¿Quién es Takahata y quién es Miyazaki? Estamos pensando unos Takahata y Miyazaki de 30 años, Ajá. Takahata un poquito más grande, que empezamos a entender algo que ocurre y nos va a acompañar durante toda la obra de Miyazaki, que los dos fueron militantes. Ajá. Fueron militantes marxistas y sindicalistas. Particularmente Takahata fue un líder sindical impresionante que significó una huelga que él comandó, una huelga general de dibujantes y animadores. Ujú. Terminó prácticamente en la quiebra de Toei Doga, que va a ser después Toei Animation, Ajá. ¿no? Porque estamos hablando de años 60-70, explosión del anime. El anime empieza a facturarse de manera industrial, ¿no? A Claro. sacarse productos todo el tiempo. Eso repercute en una disminución de la calidad, no Ujú. solo de la calidad de animación, sino en la calidad de los dibujos, en la calidad de los guiones, en la calidad de los personajes. Claro. Y lo que hace Toei para incrementar las ganancias es lo que se hace en todo el mundo. Ajusta. Despide un montón de trabajadores, incrementa las horas de trabajo de los otros, Ujú. ¿no? Entonces, Takahata se revela como un líder sindical, hace una huelga general, todos terminan yéndose a otras compañías, Ujú. y después de vagar por un par de compañías, Takahata y Miyazaki, cansados de todo este tipo de proceso y como una forma de rechazo a este tipo de trabajo, deciden fundar Estudio Ghibli. Bien. No solo para tener la total libertad de creación y producción, sino también para implementar otro sistema de producción. Claro. Por ejemplo, lo que van a implementar en Estudio Ghibli es, primero, no hacer muchas películas al mismo tiempo. De hecho, tenían la idea de hacer solo una, ir de a un proyecto por vez. Ajá. Eso lo pudieron sostener durante gran parte del tiempo. Hacer una y después otra, es decir, dedicarse a hacer una sola cosa, Claro. preocupándose por la calidad del dibujo, por la calidad de los guiones, por la calidad de los personajes. Y fundamentalmente, lo que llegaron a armar fue tener un staff fijo. Mira. En general, Ujú. en la industria del anime se trabaja por producto, lo que nosotros llamamos por contrato. Yo te Claro. contrato para un proyecto, el proyecto se hace, se termina y chau. Te vas. Si te he visto no me acuerdo. Exacto. De hecho, se llega a pagar incluso por dibujo hecho. Ujú. Entonces, pensando cómo esto repercute en la creatividad, la falta de estabilidad económica, eso contribuye a que haya salarios bajos, Takahata y Miyazaki se deciden a armar Ghibli para también tener otro tipo de producción. Ujú. Salarios fijos, un staff fijo, horarios de trabajo acordes con esa estabilidad. Bueno, hacen una revolución, podemos decir así. Crean lo que entienden ellos que es la manera de producir ideal Ujú. de anime. Si a alguien le interesa, en YouTube se consigue un documental que se llama El increíble mundo de Hayao Miyazaki, Ujú. que es una muestra de cómo se trabaja en Estudio Ghibli. Mirá Que vos. ya no es solo productora de anime, también tiene un parque de diversiones, tiene un museo, digo, ya se ha ido, Se diversificó. diversificando. Ujú. Entonces, la primera película que van a hacer a partir de la creación de Estudio Ghibli va a ser El castillo en el cielo. Ujú. Estamos hablando del año 86.
¿Qué cuenta la historia de El castillo en el cielo? Bueno, va más o menos así. La protagonista es Chita, que es una niña que la tiene secuestrada el gobierno. El gobierno y los militares, no se puede separar. La están llevando por una nave. Volvemos a encontrar la fascinación por las naves y los aviones de Miyazaki. Que la está transportando, una mezcla de nave de gran avión. La nave es atacada por unos piratas. Y en el esfuerzo por escaparse de los piratas, ella se termina arrojando al cielo. Se arroja. Cuando está por caer, se activa un diamante que tiene ella colgado como un collar y empieza a flotar. Entonces no cae al suelo. De repente teníamos una película que era completamente naturalista y de repente se incorpora este elemento fantástico. Ahí la encuentra el otro protagonista de la película, que es otro niño llamado Pazu, que la ve flotar, la lleva a la casa, la cuida, la cura. Se empiezan a conocer y cuando más o menos se están conociendo aparecen los militares, aparecen los piratas y los empiezan a perseguir. Y toda la película va a ser la persecución de los piratas y los militares de estos dos niños. En esa persecución ellos se enteran que Chita es la heredera de un antiguo reino flotante que se conoce como Laputa y que justamente ese collar y esa piedra la están buscando los militares y el gobierno y los piratas porque es lo que permite acceder a esa isla flotante. Ok. Una onda medio Atlantis, ¿no? Que también tenían unas piedras. Algo así, en vez de subterráneo, claro, en el cielo. Exactamente. Vamos a ver ahora qué referencias hay. A ver. Entonces justamente los dos escapando y buscando llegar a Laputa, porque el padre de Pazu contaba que una vez había llegado y él le había quedado como esa leyenda. ¿No? Entonces se van enfrentando a los dos hasta que finalmente llegan. Lo interesante de la película es que los piratas pasan de ser malos a ser buenos y aliados y básicamente robándose la película. Porque el grupo de piratas es fantástico. Y acá volvemos a encontrar algo que habíamos hablado, que es que en Miyazaki nunca hay alguien que sea bueno y que sea malo. No se trata de que estos son los buenos y estos son los malos. Se pueden establecer estrategias. De hecho, nos vamos a enterar que los militares y el gobierno buscan la isla porque se dice que en este reino perdido tenía un alto poder militar y tecnológico. Es decir, tenía una gran capacidad armamentística. Y lo que buscan es justamente esas armas. Los piratas, en cambio, solo le interesan las riquezas, el oro, los tesoros. No les interesa eso. Entonces, es muy interesante. Entonces, toda la película es una gran aventura de ellos siendo perseguidos y buscando la puta. Y finalmente llegando, enterándose cómo era este mundo y qué tienen que hacer para que los militares no lleguen. Entonces, justamente aparecen algunos elementos en la película que se repiten en toda la obra de Miyazaki, como la mención de la alta tecnología, vinculada a cierta mala fe, ¿no? Siempre a la violencia, y a su vez la importancia y la supremacía de la naturaleza. Porque en la mayoría de las películas, Miyazaki introduce siempre los elementos tecnológicos como objetos que solamente han traído problemas. No solamente a los humanos que han hecho la guerra entre ellos, sino con la ambición de conquistar la naturaleza, ¿no? De avasallar el medio ambiente. Hay siempre una gran importancia del daño que le hacemos a la ecología en las películas de Miyazaki, lo que hoy se conoce como ecocidio. Entonces, a mí me interesa muchísimo pensar que justamente en Nausicaa esta gran tecnología significó la destrucción del mundo. Y en el castillo en el cielo significa, ¿no?, esta creación de una fortaleza que nos vamos a enterar que gracias a ese poder gobernaba y aterrorizaba al mundo entero. Eran los líderes del mundo desde esa isla súper militarizada. Y por ejemplo, en otra película como Porco Rosso, en otra película como El increíble castillo vagabundo y la última película de Miyazaki que se llama El viento se levanta, los aviones, ¿no?, una obra de la tecnología, se han desviado. Es el mensaje que da Miyazaki, es que se desvían de su sentido principal, que es volar y transportar, para convertirse también en máquinas de guerra. Entonces, tenemos esta crítica constante. Entonces, justamente, y es algo muy común que comparte el anime en general, que es la idea
de que hay un peligro en el mundo, que puede ser el apocalipsis, que puede ser la propia fuerza de la naturaleza, que puede ser las armas que tiene otro reino enemigo, ¿no? Y que para solucionar este problema del gran monstruo que aterra nuestra vida, no nos queda otra que crear un monstruo doblemente más fuerte. Claro. Y por medio de la tecnología. Si has visto una serie como Evangelion, por ejemplo, donde justamente tienen que lidiar con el apocalipsis, porque se enteran, le encuentran unos manuscritos que explica todo, qué sé yo. Bueno, ¿cómo lidias con el apocalipsis? Digo, es imposible lidiar con eso a un nivel racional, lógico. No queda otra que crear todo un plan zarpado, creando unos robots enormes. Digo, el plan es 2 veces más loco que el propio apocalipsis. Entonces, algo que estructura todo el anime en general, ¿no? Dragon Ball, digo, ¿no? Claro. ¿Cuál es la manera de luchar contra este enemigo más fuerte? Bueno, haciéndome yo todavía más fuerte a base de un entrenamiento que es una locura, digo, claro. ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Justamente, Miyazaki denuncia todo el tiempo esto, cómo la tecnología crea monstruos, ¿no? La famosa frase, el sueño de la razón produce monstruos. Entonces, hay una referencia fundamental para entender esta película, que es Jonathan Swift, que es el autor de Los viajes de Gulliver. Ok. ¿No? Justamente, que es de donde Miyazaki toma la idea de ciudad flotante o isla flotante llamada Laputa, ¿no? Entonces, aunque en rasgos generales las dos ciudades flotantes comparten en verdad muy pocas cosas en común, ¿no? La de Miyazaki y la de Swift, encontramos sí algunas coincidencias. La historia en los dos, digo, tanto en los viajes de Gulliver como en Castillo en el Cielo, comienza igual, ¿no? Por un ataque de piratas de 2 grupos. En el caso de Swift, los atacantes son saqueadores, mientras que en la versión de Miyazaki son un bando de piratas y un bando de militares. La otra coincidencia es la presencia de un poder ubicado en el centro de la isla, que permite justamente que se quede ahí flotando en el aire, ¿no? En la obra de Swift se trata de un imán atravesado, ¿no? por un diamante, y en el Castillo en el Cielo va a ser una piedra en forma de rombo que gira todo el tiempo y que crea de esta manera esa energía. Pero son interesantes también las diferencias. Miyazaki lo que añade a la obra de Swift es esta alta tecnificación, ¿no? El desarrollo de una alta tecnología de este pueblo que habitaba en Laputa y que justamente le proporcionaba un rayo destructor como la arma más poderosa, que esto no existe en la obra de Swift. Porque en los viajes de Gulliver, los científicos están más bien entregados, ¿no? Porque es una sociedad perfecta, al estudio de las estrellas, ¿no? Y de alguna manera la única fuerza, el único poder que tienen para enfrentarse a los reinos de la Tierra es dejarse caer sobre la Tierra, ¿no? Pero me interesa mucho pensar esto. El desarrollo de la tecnología en Swift era simplemente para poder ver las estrellas, para simplemente incrementar el conocimiento, no para ejercer una violencia sobre los otros. Estamos hablando de un texto que fue escrito 200 años antes Exactamente. que la película de Miyazaki. Por ahí la mirada sobre la tecnología en aquel entonces era un poquito más optimista o ingenua, dependerá del caso. Que nos iba a liberar, exactamente. Entonces, otra referencia importante para comprender la película es un mito nórdico que se llama Yggdrasil. El Yggdrasil en la película está ubicado como en la base de toda la isla de Laputa y es un árbol. Justamente Miyazaki lo utiliza para reforzar la idea de importancia en la memoria. ¿Por qué? Porque el mito del Yggdrasil se decía, dentro de la mitología nórdica, que era el eje cósmico que une todos los reinos. El reino superior, el reino medio y el reino subterráneo. Entonces justamente Yggdrasil es también la expresión de un universo que está en constante crecimiento y en constante destrucción. Como está creciendo, ¿no? El árbol nace, da los frutos mueren, siguen, se renace, digo, ¿no? El ciclo de la vida representado en un árbol. Vuelve a aparecer, ¿no? El mito del Yggdrasil en la película El Castillo en el Cielo, porque es justamente lo que da sustento a toda la isla. Y otra referencia para pensar esta película no es otra que la obra de Louis Stevenson, una obra, digo, que nosotros desde niños hemos leído muchísimo, que es La Isla del Tesoro. Vamos. ¿No? La literatura de Stevenson es una influencia en toda la obra de Miyazaki que podemos definir, entre otras cosas, como películas de viajes. Siempre hay viajes.
Y cuando uno hace un viaje, inevitablemente se está refiriendo a Stevenson, porque es el gran literato que ha pensado esta idea de viaje. Entonces, justamente, es muy interesante cómo la película combina elementos de la literatura de Stevenson, que tiene que ver no solo con la isla del tesoro, sino con esta idea de relato de un viaje en el cual la búsqueda del tesoro implica también el descubrimiento del personaje. Claro. No es, finalmente el tesoro no importa tanto, sino lo que el personaje aprende de sí mismo. En el camino. Exactamente. Entonces, por supuesto, la otra influencia fundamental para pensar esto es otro gran literato, que es Julio Verne. Claro. Julio Verne también aparece, es un influjo para pensar toda la obra de Miyazaki, sobre todo en cuanto a la creación de máquinas, de artefactos mecánicos, de naves voladoras, ¿no? de estos elementos de ciencia ficción que incorpora la obra de Miyazaki. Por más que se ubique en el pasado, por más que se ubique en el presente, siempre desarrolla aviones que no existen, ¿no? Y Verne sabía mucho, ¿no? de la creación de estas tecnologías. Claro. Y justamente en la película, en los créditos iniciales, Miyazaki incluye una imagen de la nave voladora Albatros. Esta nave, que está dibujada por León Bennett, para ilustrar una novela de Verne que se llama Robur el Conquistador. León Bennett es un ilustrador impresionantemente hermoso que ilustra justamente esta novela que se llama Robur el Conquistador, y Miyazaki homenajea esa ilustración en los créditos iniciales de la película. Entonces, finalmente, los personajes van a llegar todos, tanto los piratas como los protagonistas, a Laputa, y se van a encontrar con que el mundo ha sido abandonado, todo está devorado por la naturaleza, ¿no? Justamente ante la ausencia de humanos y ante la ausencia del uso de la tecnología, la naturaleza volvió a cobrar vigor. Claro. Y solo queda una sola máquina viva que se ocupa justamente del jardín. Es como un jardinero. En uno de los momentos más conmovedores de la película, en la cual los personajes entienden que la tecnología es mala por cómo la utilizan los humanos, porque este robot se está encargando de proteger a los pequeños animales y a los árboles, y en la escena más conmovedora de la película, musicalizada de manera brillante por la canción que acabamos de escuchar de Joe Hisaishi, uno de los robots le da una flor recién cortada al personaje de Sheeta. Y uno estalla en llanto, ¿no? Porque venía con otra idea, venía de unos momentos verdaderamente violentos, y es fantástica. Mirá vos. Si te parece, pasamos a la segunda película de hoy, así no se nos hace más tarde. Dale. Entonces, esta película le fue bastante bien, no fue un éxito, pero le fue bastante bien. ¿La próxima o la de ahora? El Castillo en el Cielo. Ah, eso te iba a preguntar. Anduvo tranqui. Okay. Anduvo tranqui. Y así pasamos quizá a una de las películas más conocidas de Miyazaki, que es Mi vecino Totoro. Ajá. Si vos googleás Totoro y ves la imagen de Totoro, del bichito de Totoro, probablemente la conozcas, aunque no hayas visto ninguna peli de Miyazaki. Estamos hablando del año 88, y de alguna manera puede ser considerada la primera película destinada especialmente a un público infantil. Ajá. Porque tanto Nausicaa como El Castillo en el Cielo tienen verdaderamente argumentos complejos. No significa que un niño no la pueda disfrutar, pero son películas que duran 2 horas. Claro. Y pasan una serie de cosas, son películas incluso violentas, donde personajes mueren, donde cosas son destruidas, ¿no? Habíamos hablado, ¿no?, de cómo el peligro es real en las películas de Miyazaki. Entonces, justamente acá vamos a encontrar todo lo contrario. Una historia completamente sencilla, y donde Miyazaki va a recuperar algunos recuerdos muy propios. Podemos hablar casi de una autobiografía de algunas cuestiones que le sucedieron en la infancia. Entonces, justamente volvemos a encontrar algo, que es la primera película de Miyazaki que transcurre en un tiempo histórico, real y concreto, que vendría a ser el Japón de los años 50. Entonces, ¿no?, justamente cuando Miyazaki era un niño. Y ahí él va a plasmar algunos datos, algunas cuestiones de su vida, como su madre enferma durante 9 años, internada en un hospital porque tenía tuberculosis espinal. O, por ejemplo, la explicación que le daban a él de niño de por qué soplaba el viento en los campos, que, según le comentaban, era la leyenda del lugar, era un viento producido por los totoros, justamente, ¿no? Seres que Miyazaki un poco imaginó él, ¿no? Era una manera fantasiosa de explicarse algunas cosas. Claro.
volvemos a encontrar la influencia del shintoísmo, ¿no? Esta idea de divinizar los insectos, divinizar los pequeños elementos de la naturaleza, los árboles, los ríos, ¿no? Los pequeños espíritus. Entonces, ¿qué cuenta la historia de Mi vecino Totoro? Justamente comienza con la mudanza de un padre y sus 2 hijas a un pequeño pueblito rural para estar más cerca de su madre, que está internada en una clínica cerca de ahí. La tenemos a Mei, de 4 años, y a Satsuki, de 11 años, es decir, los personajes son niños. Claro, de vuelta, en realidad. Sí, también, tanto Shita como Pazu también eran niños, pero Nausicaa no, Nausicaa era adolescente, si uno lo quiere pensar así. Entonces se muda junto a su padre, que es profesor, a una vieja casa de campo, ¿no? Entonces, yo te diría que en la película prácticamente no pasa nada. No hay un conflicto. Lo que vamos a ver es la vida cotidiana de estos 3 personajes, con la madre, con la madre internada, y el padre teniendo que ir a laburar. Entonces, a mí me parece interesante pensar esto. El padre es bueno con ellas, es un padre, digo, muy tierno, las cuida, pero tiene que ir a trabajar, o sea, no queda otra, no son ricos. Entonces, mucho tiempo lo pasan las niñas solas. Claro. A veces los cuida la vecina, se hace cargo de mí, pero entonces, y cuando quiero decir que la pasan solas, ¿qué estoy diciendo? Que la mayor tiene 11 años, se hace bastante cargo de la hermana de 4, digo, ¿no? Entonces, justamente va a ser una suerte de aventura, de microaventura, en la cual van a ir explorando ese nuevo lugar, el campo, y van a encontrar, por ejemplo, los duendes del polvo, que son unos bichitos de ojos saltones, que ocupan las casas deshabitadas, y que cuando alguien vuelve y ven que son buenas personas, se van. Claro. Son bichitos que vuelven a aparecer como dato en el viaje de Chihiro. Lo que llamamos los ácaros, que nos dan alergia. Claro, pero acá son bichos, digo, fantasiosos, ¿no? O justamente los totoros, que los totoros van a ser espíritus del bosque que viven adentro de los árboles y que solo pueden ser vistos por niños de corazón puro. Mirá. Cómo nos encanta eso, ¿no? Pero Miyazaki tiene algo con la infancia, me parece. Sí. O con todo lo que no sea adulto. Tal cual, exactamente. Ya lo vamos a recuperar a eso. Entonces, justamente Satsuki y Mei, las 2 niñas, terminan entablando amistad con los Totoro. Y no hay un conflicto. Vamos a ver todo esto. Finalmente, en un momento, va a llegar un telegrama de que la madre está grave, que está en problemas. Lo van a leer las niñas. Y la más pequeña va a ir sola, caminando, hasta la clínica, que queda muy lejos. Son varios kilómetros. Se pierde, por supuesto. Satsuki se siente mal, siente que fue culpable ella, porque justo le había gritado antes de que ocurra eso. Entonces termina todo en una gran búsqueda de ella, y bueno, no voy a revelar el final, pero desesperada, ella va a ir a pedir la ayuda a los Totoro. Bien. Y los Totoros van a hacer ahí lo que tienen que hacer. Entonces, a mí me parece interesante recuperar algunas referencias. Una fundamental es el viaje de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que es también una obra importantísima para pensar el viaje de Chihiro, que es la película más conocida, ¿no? Porque las dos tienen esta idea de atravesar una suerte de túnel, atravesar una suerte de pequeño viaje que la lleva a un mundo fantasioso, fantástico, que solo pueden acceder los niños, ¿no? De hecho, hay unas ilustraciones que hace un ilustrador fantástico que es John Tenniel para la edición original de Alicia en el País de las Maravillas, y que Miyazaki homenajea porque hay un personaje que se llama el Gatobús, que es un colectivo con forma de gato, y la cara de este Gatobús es igual a la cara del gato de Cheshire, ¿no? Me parecía. Que incluso la versión de Disney y todo recupera esa ilustración que le hizo Tenniel. Lo interesante es que si en El Castillo en el Cielo, ¿no?, la frontera entre lo fantástico y lo cotidiano y el mundo real estaba, delimitada siempre por parámetros concretos, es decir, estaba la isla fantasiosa allá y acá en la Tierra la vida real. Lo mismo con Nausicaa. Acá está la vida real y allá está el bosque encantado. Claro. Acá lo que vamos a encontrar es que justamente el mundo fantástico y el mundo real se empiezan a solapar, empiezan a ser el mismo. No pasan, ya no se pueden diferenciar. Y solo van a ser accesibles, y esto es algo que vamos a encontrar en toda la obra de
Miyazaki que la naturaleza puede ser muy violenta, puede ser muy mala, puede producir bichos tremendos y monstruosos, pero siempre va a ser bondadosa con aquel que se acerque hacia ella con una mirada inocente y amorosa. Es decir, la naturaleza va a ser cruel con aquellos que quieren destruirla o quieren utilizarla. Aquel que solo se quiere acercar para comprenderla, la naturaleza nunca le va a hacer ningún daño. Entonces, justamente, me interesaba pensar que la película es para llorar. Uno en un momento llora. ¿Y por qué llora? Porque acá Miyazaki utiliza algo que también va a ser puntual en toda su obra, que es, sí, aparecen los totoros, que son unos bichos muy tiernos, adorables, hay toda una utilización de cosas fantásticas, la película es una película animada, y uno podría decir, bueno, voy a ver una fantasía. Pero el conflicto y el problema de la película es eminentemente real. Son niñas que tienen los padres ausentes, por una madre enferma, por un tipo que tiene que laburar, una hermana que se tiene que hacer cargo de la hermana menor, que en un momento se ve como no podía ser de otra manera superada por esa situación, y uno empatiza con ese conflicto. Empatiza porque el conflicto es completamente real. No es como las películas de Disney, que el conflicto es como ser valiente. Que por supuesto que son conflictos reales también. Pero el conflicto que toca Miyazaki es un conflicto que está en la esquina, acá, de la radio. Entonces, eso es algo que Miyazaki va a empezar a introducir en sus películas, y Mi vecino Totoro es la película perfecta en ese sentido. Augusto Ricardo, tallerista de cine y filosofía en La Única Fórmula, cada viernes. Hoy el capítulo 2 de la obra de Miyazaki. Cada vez más interesante se pone esto. 14:39, Augusto, me despido, pero antes, fechas de taller. Perfecto. Vamos a estar la semana que viene en Rosario. Siempre estuvo cerca. El sábado. Vamos a estar justamente con un taller dedicado a Miyazaki, que se llama Mitos de la Ilustración. Y vamos a estar la otra semana en Ayacucho, el viernes 6 de diciembre, con un taller dedicado a la rebelión. Y el domingo mismo, el domingo 8, vamos a estar en Olavarría, también haciendo este mismo taller de la rebelión. Se va de gira el tallerista. Taller de cine y filosofía. Búscalo en Facebook y en Instagram y ahí te des toda la data de sus talleres. Augusto, gracias, buen fin de semana y hasta la semana que viene. Muchas gracias, Juan. Pedí tu música.